tiene otras influencias. Influye como un factor de crecimiento. Y así, eh, a ver, vamos a ver que influye en los procesos de desarrollo, o sea, en los procesos de crecimiento y diferenciación de las estructuras, o sea, la fotomorfogénesis. También hablamos de la fotoperiodicidad o fotoperiodismo y el fototropismo. Otro aspecto que se considera son los ritmos circadianos y con respecto a otro factor ambiental que es la temperatura, vamos a abordar el tema de vernalización y estratificación. Entonces, tenemos por una parte la luz y por otra parte la temperatura regulando el funcionamiento de las plantas. Bueno, ya vimos que entonces que este, la luz va a incidir, creo que se ve chiquito, se ve muy pequeñito acá. Bien, entonces son varias características de la luz que producen influencia y estas son la intensidad, la dirección, la duración y por supuesto el color de la luz. Entonces, lo que estamos viendo es, esto sería o, eh, entonces, fíjense, esto representa la duración del día y esto es sencillamente la duración de la noche, ¿no? La oscuridad. A esto, a la duración del día se lo suele llamar fotoperiodo. Y a las horas de oscuridad se, la, se las denomina, ¿no? Escotoperiodo. Por lo general se utiliza fotoperiodo y se hace referencia a la cantidad de horas luz. Entonces, influye la dirección, ¿sí? La dirección influye en las respuestas trópicas y hablamos entonces de fototropismo. Eso ustedes saben que son movimientos de, que va a presentar planta, un órgano, y son eh, en función del estímulo, o sea, son positivos o negativos. En este caso me interesan los positivos. Este, por ejemplo, la inclinación de las hojas, ¿sí? Eso es lo más evidente que pueden ver, cómo cambia la posición, sobre todo la inclinación de las hojas, para poder percibir la luz. En algunas, bueno, eso sería con respecto al tropismo. También en algunas semillas, la luz es importante para desencadenar la germinación. Me está mostrando aquí en la figura es el ciclo vital desde el proceso de germinación y también vamos a encontrar que va a influir en el cambio de la fase juvenil a la fase reproductora, o sea, el proceso de floración. Ya vamos a analizar que podemos hablar de floración como estado o floración como proceso. Lo cierto es que en la germinación vamos a encontrar que puede influir la luz en determinadas especies, en las semillas de determinadas especies. Se da particularmente ese requerimiento de luz en semillas pequeñas,
que tienen pocas reservas. Entonces, es necesario que esté a poca profundidad del suelo, sobre todo sobre la germinación cuando se produce la remoción del suelo. Entonces, ¿por qué? Para asegurar que se va a producir la emergencia de radículas, se establece la parte aérea y la planta ya es capaz de fotosintetizar, la pequeña planta. Entonces, esas semillas ya, vamos a verla con detalle, se llaman fotoblásticas positivas. También es importante eh, la intensidad. En realidad eso ya más que respuesta fisiológica es una respuesta adaptativa. La adaptación que tenga a alta intensidad o baja. También vamos a encontrar que en el ambiente de las plantas se da mucho, pero no la piensen en la planta aislada, sino piénsenla fundamentalmente los estudios se hacen de plantas en cultivos o se hace la evaluación de cómo llega la luz al sotobosque, ¿sí? Entonces, la influencia con las plantas vecinas, la relación con las plantas vecinas va a determinar que exista algo así como un filtrado de la luz. Entonces, las plantas, plantas reciben distinta intensidad y reciben también distinta calidad de luz. Por eso hace referencia al color, porque habíamos visto que la luz blanca tiene un espectro de composición dado por las longitudes de onda. También va a ser importante que la luz en el momento, les decía, del pasaje al estado adulto, ¿sí? De planta joven a planta adulta. Entonces, esos son los aspectos o las características de la luz eh, que están influidas. Bueno, con respecto entonces a las influencias, ya habíamos dicho, la fotosíntesis ya fue detalladamente abordada. Con respecto a la fotomorfogénesis, estos procesos, acá les doy conceptos, hacen referencia al desarrollo de las plantas directamente controlado por la luz, que por un lado responde a la absorción de la luz azul de alta intensidad y por otro también a la actividad del citocromo. Entonces, aquí ya empezamos a acercarnos a un tema que es que es el citocromo. Esto es fotomorfogénesis, o sea, control del desarrollo. Otro aspecto de la luz es el fotoperiodismo o fotoperiodicidad, que es la respuesta a variaciones estacionales de la longitud del día. Es consecuencia de la absorción de luz por el citocromo que absorbe fundamentalmente luz roja y luz roja lejana. O sea, fotoperiodicidad es cantidad de horas luz. Y fototropismo hace referencia a los movimientos que presentan los órganos en forma de respuesta y principalmente a la luz azul. Eh, bueno, el fototropismo y también pues, y los movimientos náuticos. ¿Sí? Los movimientos náuticos son respuestas rápidas. Los fototropismos son respuestas más lentas, respuestas que están relacionadas con el crecimiento. Pues ya vimos una, ¿no? Y cuando vimos auxilio.
Y los movimientos plásticos son respuestas que están relacionadas más con la urgencia de la célula. Entonces, cuando hacíamos referencia a la composición de la luz blanca es el rango, esto es de luz visible, pero más allá de bueno, la composición de la que hemos visto, rojo, colores, y después tenemos longitudes de onda que involucran a la luz ultravioleta, UVA, UVB, UVC. Las que más manejamos son estas UVA y UVC. Y más allá del rojo, hablamos del rojo lejano o infrarrojo. Son de longitudes de onda superiores a los 70. Tema de composición de la luz lo habíamos visto cuando empezamos el tema de combustible. Bien, y aquí está a lo que me refería, que las plantas están en ambiente y están relacionadas con otras plantas. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí vemos, ahora ya sabemos que estamos haciendo referencia a la composición. Entonces vemos cómo incide el azul, verde, rojo lejano. Esa luz incidente no va a ser la misma que reciba esta planta que tiene mayor altura y por lo tanto está más expuesta a otra pequeña o de baja altura, ¿sí? Porque la luz queda filtrada por hojas de las plantas superiores. Comparen el azul, comparen, por ejemplo, el verde. Entonces, se va produciendo una filtración. Además, la luz, lo que no absorbe se refleja. Entonces, las plantas interfieren en el ambiente luminoso de sus vecinas. La luz solar incide sobre los cultivos y se modifica por el contacto con las plantas. Una proporción absorbida y la otra va a ser transmitida, reflejada. Entonces, la luz llega y la planta tiene que ser capaz de percibir esos estímulos. Y eso es posible por la existencia de receptores, a los cuales los vamos a llamar fotorreceptores. Los fotorreceptores están, cuando hablamos de fotorreceptores, tenemos referencia a a un grupo, de, un grupo amplio de moléculas. Y pensamos que son moléculas del tipo de las proteínas y tienen capacidad de absorción. El tipo de onda, de longitud de onda que absorba, va a depender del tipo de fotorreceptor. Así tenemos los fitocromos, que son capaces de absorber la luz del espectro rojo lejano. Los criptocromos, que absorben la luz azul y la luz ultravioleta. También va a haber fototropinas, la luz azul, la UVA y también carotenoides. Ahí espero que se esté viendo completo. Sí, profesor. Bueno, gracias. Bien, entonces está representado aquí, bueno, por una parte nuestra, el ojo humano, nosotros
lo que vemos es el conjunto, lo vemos como lo blanco. En cambio, la planta es capaz de percibir esas distintas longitudes de onda y lo hace a través de diferentes tipos de moléculas. En el gráfico están incluidas las clorofilas, pero las clorofilas ya las abordamos en cuanto al proceso de fotosíntesis. Como les decía ahora, es otro tipo de respuesta de la que queremos ver. Entonces, veamos aquí. Todos estos fotorreceptores tienen una parte, que es la molécula, que recibe el nombre de cromóforo. Y en este caso estamos viendo, espero que ustedes estén viendo, en este caso estamos viendo particularmente de este tipo de moléculas, que son los citocromos. Como les decía, los otros, cada uno de ellos va a depender del tipo de, de longitud de onda y con respecto a los citocromos, vemos que tiene una parte que es el cromóforo y otra parte que es la apoproteína. La proteína es un dímero, ¿sí? Y el cromóforo se une, pero a la parte amino terminal de la proteína, ¿sí? Entonces decimos que estas son, en su conjunto, son cromoproteínas. Cuando se presentan de este modo con la apoproteína del cromóforo, decimos que son cromoproteínas. ¿Qué otra cuestión? Que el cromóforo, que es una proteína, esa es la parte de la molécula que experimenta cambios cuando recibe la longitud de onda apropiada. Y al recibir esa longitud de onda, se produce alguna modificación en su estructura molecular y esa excitación del cromóforo modifica a la apoproteína. Y es lo que va a desencadenar la acción fisiológica. Eh, También la apoproteína está condicionando al cromóforo. Por lo tanto, por eso hablamos de una unidad. Lo cierto es que esto es un modelo general cuando hablamos de fitocromos. Eh, es un conjunto, es una familia de, de, de fotorreceptores, ¿sí? Así, por ejemplo, hay citocromo A, B, C, D, E, pero no es una constante que se encuentren todos en la misma planta. El modelo de considerar cinco tipos de citocromos es porque son los que se encuentran en Arabidopsis thaliana, que sigue siendo el biología, ¿sí? Pero la cantidad depende de si es mono, si es rico. O sea, la diversidad es específica, ¿sí? Pero en la Arabidopsis italiana vamos a encontrar los 5 tipos y lo que estamos viendo es justamente, les decía que el cromóforo es el que pues,
parte de la molécula capaz de recibir el estímulo. Y eh, entonces vamos a ver que los fitocromos, la molécula es de un tipo, pero se presenta de dos modos, que son modos que se dicen que son interconvertibles. Y esto depende de la calidad de la luz que tira. Bueno, entonces, aquí tenemos la forma inactiva. Cuando se produce la incidencia de luz roja, esta forma inactiva se modifica y pasa, que hay cambios moleculares y se pasa a una forma eh, activa. Esa forma activa es capaz de despertar o inducir respuestas fotomorfogénicas. Una vez que se tiene la forma activa, que se ha producido la modificación, los caminos de la molécula pueden ser o la destrucción o bien, si hay incidencia de otro tipo de longitud de onda, o sea, de luz rojo lejano, entonces puede convertirse otra vez a la forma inactiva o bien también puede convertirse en ausencia de luz, o sea, hay dos formas que vuelve al estado de inactividad, o la calidad o la oscuridad. Bien, aquí está suavemente presentada la modificación molecular que existe. Lo que sí va a ocurrir, fíjense, estos son los extremos, entonces se produce este acercamiento de estos extremos globulares que son los que conducen a que se presente de forma activa. Ahora vamos a ver la otra parte de la figura, ¿sí? Que es la parte C. Acá tenemos de forma inactiva y forma activa. En respuesta a esta calidad de luz. Los efectos de absorción del fitocromo, o sea, del rojo y del rojo lejano, se están solapando en buena parte, lo que significa que las dos formas moleculares van a estar coexistiendo, ¿sí? Y el predominio de una u otra va a depender de la calidad de luz que esté incidiendo. Entonces, acá vemos la longitud de onda y justamente la conversión en una y otra forma. Ahora bien, me vuelvo hacia atrás. Había forma inactiva, forma activa. Esa forma activa despierta o, mejor dicho, induce respuestas fotomorfogénicas. La palabra más adecuada es la de inducción. ¿Por qué? Porque es capaz de hacerlo, porque está la competencia, la posibilidad de hacerlo. Por eso es que lo puede hacer. Entonces, los procesos que se este, regulan son varios. Por ejemplo, la germinación de semillas. En germinación de semillas se trabajó justamente con semillas de lechuga. Lechuga, que es una semilla muy pequeñita y se caracteriza precisamente por ser una semilla fotoplástica positiva. Ustedes pueden encontrar que directamente lo correcto es decir fotoplástica positiva, pero por, por, por tecnicismo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que si uno dice fotoplástica, está haciendo referencia a que requiere de luz. Entonces, se dispusieron las semillas en la caja de Petri, ¿sí?
y se evaluaba la germinación en oscuridad. Bueno, ¿cómo se evalúa la germinación en oscuridad? Cuando se hacen las evaluaciones en oscuridad, o sea, solamente al momento de realizar los recuentos, se enciende una luz verde y tenue y se busca, o sea, por más que sea luz verde, se busca que no haya incidencia en donde se trabaja en cuartos de incubación, ahí nomás se debe hacer la lectura. Entonces, en oscuridad las semillas no germinaban. Cuando se las exponía a luz blanca, se encontraba el porcentaje de germinación del 92%. Y cuando se hacía incidir la luz roja, el porcentaje se elevaba al 98%. Si ahí está, o sea, antes de que termine, ¿cierto? Esto es un ensayo, se evalúa. Después, o a otras cajas de Petri se le hace una segunda exposición, pero a otra calidad de luz, a roja lejana. Y ahí se veía que el porcentaje de germinación disminuía. Entonces, fíjense, cuando la evidencia del rojo, en la eficiencia del rojo hay germinación y el rojo lejano disminuye el porcentaje de germinación. Si se van haciendo esto de forma repetida, y en este caso fíjense, la última exposición es al rojo lejano. ¿Sí? Entonces, ese rojo lejano va a ir la germinación. ¿Por qué? Porque para que se produzca la respuesta fotomorfogénica es la luz roja la que hace el cambio en la. Entonces, en la germinación de semillas, entonces vemos que hay una este, dependencia de la calidad de la luz. Bueno, acá está, van a encontrar muchos textos en todas estas diapositivas, justamente porque después de la pintura. Y tras inducir la germinación por impulso de luz, las semillas se mantienen en la oscuridad, las plántulas emergentes se etiolan. ¿Qué es la etiolación? La etiolación es una planta etiolada, es una plántula, ¿no? Es una plántula que tiene longitud mayor que lo que tendría una plántula que crezca en condiciones de iluminación normal. ¿Sí? Son plantas altas, son plantas que tienen un color medio amarillento blanquecino, eso es porque no hay síntesis de clorofila, y el alargamiento se debe justamente a la búsqueda de luz. Entonces es por eso que se van a alargar. Aquí nos está mostrando el aspecto etiolado que tienen las plántulas cuando crecen en la oscuridad, y aquí se observa el aspecto normal, ¿sí? Las plántulas que desarrollan perfectamente el hipocótilo con despliegue de cotiledón. Este es el aspecto en detalle de lo que ocurre en la oscuridad. Esto es lo que ocurre con inducción de rojo. Bueno, entonces, un tipo de respuesta es la influencia en la germinación, o sea, la activación o la inducción de la germinación. Por otra parte, vamos a ver que también influyen el pasaje del estado vegetativo al estado reproductivo. Ese pasaje se debe a cambios en el meristema. O sea, paso de ser un sistema
buscar un esquema floral. En cuanto a en cuanto a la fotomorfogénesis, la ruta de señalización depende de la acción de factores de transcripción. Y vamos a ver también que muchos procesos controlados por fitostromos son modificados por la acción de hormonas. Por eso, cuando hablábamos de la giberelina, hacíamos referencia a, eh, a efectos de inducción en ausencia de luz. Entonces quiere decir que la efecto se puede reemplazar, ¿no es cierto?, con hormonas. Entonces, eh, cuando hablábamos de fotoperiodo, hablábamos de duración del día. Y cuando hablamos de fotoperiodismo, hablamos de respuesta a variaciones estacionales de la longitud del día. Bueno, estos trabajos fueron iniciados en 1920, ¿sí? Y estas respuestas están dadas justamente por la acción del fitocromo. Cuando decimos fotoperiodismo, fotoperiodicidad, vemos que es vemos entonces que es una respuesta biológica a los cambios en la proporción de luz que ocurre en el ciclo de 24 horas. ¿Sí? Y las respuestas que pueden desencadenar son la floración, la abscisión foliar, la dormición de yemas, la dormición de semillas, la formación de tubérculos y el alargamiento de los desprendidos. Con respecto a eh, la floración ocurre bajo determinadas condiciones de luminosidad que están controladas por la longitud del día. Bueno, cuando hablamos de floración, podemos decir que es una etapa fenológica o podemos decir que es un proceso, ¿sí? De todos modos, correcto. Si hablamos de exploración como etapa, entonces es la etapa fenológica de la planta que pasa de esta etapa vegetativa a esta etapa reproductiva. Eh, y en ese cambio van a ocurrir eh, modificaciones metabólicas. ¿Cómo se modifica? Se modifica porque se modifica el fitómero. ¿Qué es el fitómero? Habíamos dicho que plantas veces el nombre para hacer referencia a los metámeros, sea de la metamería, el ámbito de animales, pero un fitómero de particular está compuesto por el entrenudo que tiene la hoja y una yema. Y esa yema axilar es tejido meristemático. Entonces, lo que vemos es que va a ocurrir un cambio, si bien el fitómero, ¿por qué? Porque vamos a encontrar que se produce una modificación de ese tejido meritemático. Y como hay una modificación en el tejido meritemático, el crecimiento cambia. Esto pasa de ser indeterminado a determinado. ¿Por qué? Y porque se empiezan a aparecer a partir de ese tejido meritemático de la yema, empiezan a aparecer otras líneas celulares y aparece otra identidad celular.
y cambia la forma de ese ápice constituido por biomeristema. Entonces, si me enfoco aquí, esto es una etapa fenológica, la etapa de floración. Y si no, hago referencia al proceso por el que la planta pasa de esta fase vegetativa a esta fase reproductiva. Para que puedan existir este tipo de respuestas, es necesario establecer, vamos a poder explicarlo así, o comprendemos algunos conceptos. Por ejemplo, el de inducción fotoperiódica. Les decía que se habla de inducción porque en la planta está la capacidad que requiere para que haya esta respuesta. Entonces, la inducción fotoperiódica es una combinación adecuada de horas luz y de oscuridad. Y a esa combinación se denomina ciclos inductivos. La recepción del estímulo estuvo en búsqueda bastante tiempo, pues sin duda sabe que la recepción del estímulo ocurre en la hoja, pero la respuesta ocurre en el ápice. ¿Sí? Y durante mucho tiempo se habló de una, una molécula, ¿sí?, que participaba en estos procesos, o sea, de forma combinada. Hoy se sabe que en realidad también hay una combinación con lo que sea de luz y de hormonas. Y entonces en aquel momento solamente se hablaba de un estímulo al que llamaban florígeno, que se sintetizaba en las hojas y viajaba hasta el ápice. Pero no viajaba propia molécula, sino que viajaba este, el ARN mensajero. O sea, eh, se dice que viaja la señal. Entonces, hablábamos de una proteína que llamaban CP, que se sintetiza en las hojas. Y esa proteína que se sintetizaba en las hojas actúa con otra que se encuentra en el ápice, que es la FB. Plazar y van a inducir a que se produzca FB. Las dos proteínas, obviamente, son necesarias que existan por la interacción que existe. Otra cuestión que hay que establecer es que la planta tiene una competencia para florecer. Este, y es decir, tiene que ocurrir ese cambio para que se produzca el estado de floración. Y ese cambio es lo que llamamos evocación, que es el cambio a nivel de meristema, que era esto que les decía que aparece luego en un linaje secundario. Vamos a ver que existe un periodo crítico de luz y hacemos referencia al periodo crítico a la longitud del día a partir del cual se induce la floración en una determinada especie. Y de la luz importa el tiempo, ¿sí?, el tiempo de exposición, o sea, la longitud del día y la intensidad. De acuerdo a, a estos factores, vamos a considerar que hay una clasificación para las plantas. Vamos a hablar de plantas de día largo, plantas de día corto,
y plantas que son neutras y otras que estas plantas neutras, en realidad para mí nadie se considera porque no hay respuesta, no importa. Pero bueno, la clasificación, tomando como criterio, decimos que las plantas de día largo requieren días largos para florecer. Presten atención a la nomenclatura. Se está poniendo el foco en la luz, pero ya vamos a ver esto. Entonces, las de días largos requieren días largos para florecer. Por lo tanto, florecen solamente o principalmente en verano. Lo van a hacer, van a florecer siempre y cuando eh, tengan el mínimo, que es el nivel crítico. Las plantas de día corto requieren días cortos, días con menor cantidad de luz. Después las otras son las que florecen cualquiera sea la longitud del día. Como ejemplos de plantas de día largo tenemos la espinaca, algunas variedades de papa, variedades de trigo, gladiolo, lirio, lechuga, ¿sí? Como plantas de día corto, son las que florecen a principios de primavera o en otoño, ya que deben tener un periodo de luz inferior al valor crítico. Y allí se presentan los crisantemos, las dalias, algunas leguminosas, las fresas, bueno, primavera son unas florcitas ornamentales, ¿no? Unas florcitas pequeñas. Entonces estas también se van a producir en este caso. Y otras que son plantas insensibles o neutras, como por ejemplo el girasol, el arroz, el tabaco, el maíz, el pepino. Un momentito. Bueno, estas no todas las consideran que son las de días intermedios que porque florecen solamente en periodo de luz intermedio. Lo cierto es que yo les decía pongan atención que estamos llamándolas por la respuesta a la luz, pero lo cierto es que las plantas controlan el fotoperiodo midiendo las horas de oscuridad. Y los primeros estudios fueron en 1938, ¿sí? Y se hizo llamamos vulgarmente abrojo o cabello. Y esta es fíjense, esto, bien. Entonces, estas son plantas de día corto, estas son plantas de día largo. Vamos a poner nuestra atención en estas.
Eh, en plantas de día corto. ¿Sí? Esto sería 16, 8 y esto es 8, 16 horas. ¿Sí? Entonces, si la planta tiene una extensión prolongada de horas luz, no florece. Nos dicen que se llaman plantas de día corto porque florecen bajo un régimen de 8 horas de luz. ¿Sí? Pero fíjense, el estudio fue así. Con día largo no florecía, con día corto sí florecía. Pero lo interesante es esto, que esto es la misma duración del día, pero al periodo de oscuridad se lo interrumpió con un flash de luz. Y esa interrupción de horas de oscuridad representó que la planta no floreciera. ¿Sí? Entonces, si bien el nombre hace referencia al día corto, en realidad lo que está haciendo la planta es medir la cantidad de horas de oscuridad y en este caso se le acortó, ¿sí? Estuvo restringido a esto. Esto fue lo que en vez de ser prolongado, fue breve. Esta es la respuesta en las plantas de día corto. En las plantas de día largo, florece, ¿sí? Cuando la extensión del día es prolongada. Cuando el periodo es menor que el periodo crítico, no florece. Pero resulta que aunque tenga un periodo de luz corto, si se interrumpe las horas de oscuridad con luz, entonces las plantas florecían. Por eso, esto que las plantas controlan el fotoperiodo, pero midiendo las horas de oscuridad. Entonces, el control fotoperiódico de la floración está determinado por la duración de la noche. ¿Sí? No están influyendo la cantidad total de horas de luz recibida en la duración del espectro. Eh, ¿cómo se, ¿Cómo se percibe? Y bueno, aquí en este caso de la luz están los fotorreceptores, que son los que son capaces de eh, percibir la duración del periodo de oscuridad. Bueno, todo esto es lo que ya el efecto de la interrupción nocturna, la respuesta fotoperiódica de planta de día largo, planta de día corto, se aprovechó justamente para identificar los fotorreceptores implicados en la respuesta fotoperiódica. Los estudios fueron con la interrupción de la noche, con luz monocromática, y se observó que la luz roja interfería en la respuesta fotoperiódica. Entonces empezó a trabajarse ya no solamente con el flash, sino con calidad de luz. Tiene las plantas de día corto, las plantas de día largo. Y este, cuando se hacía el flash, la irradiación con luz roja, en las plantas de día corto se suprimía la floración y en las de día largo se inducía. Y después se hacía un pulso con luz roja lejana, se revertía entonces el efecto de la luz roja. Creo que fue bien claro ese efecto que habíamos visto en la germinación de las semillas de lechuga. También lo podemos ver cómo se maneja en el caso de la floración. Eh, y entonces la dependencia de la luz roja y la reversibilidad de la respuesta mediante luz roja lejana demostraron también la participación del fitocromo en el control de la respuesta fotoperiódica. ¿Por qué repito? Porque una cuestión es germinación y acá es floración. Entonces,
lo que estamos viendo es cómo se lleva a cabo el experimento en función de la hipótesis que estamos proponiendo. Bueno, los fotorreceptores para percibir la duración del periodo, la diversidad de respuestas fotoperiódicas observadas no puede explicarse exclusivamente mediante la actuación del espectrocromo. Y la respuesta de erupción de la noche con la luz roja no es uniforme en todas las plantas. Bueno, acá lo hacemos. Entonces, aquí tenemos un gráfico donde se evaluaba, ¿no es cierto? En el experimento se evaluaba la cantidad de plantas con flor y a ese resultado se lo expresaba en porcentaje. ¿Sí? Y se evaluaba la interrupción por luz roja del periodo de oscuridad en distintos tiempos. Aquí está el tiempo expresado en horas, entonces se iba acortando, ¿cierto? Y así teníamos las plantas de día corto y las plantas de día largo. Y como conclusión de ese estudio, de ese experimento, que teníamos un alto nivel de citocromo activo al inicio del periodo de oscuridad, induce la formación de flores. Y que también, ¿sí?, ocurre en la del fotoperiodo. Poquito, corre. Bien, entonces estas variaciones en las respuestas se interpretaron como resultado de cambios en la sensibilidad a los tratamientos de luz. Y significa entonces que pueden ser controlados, regulados por un ritmo endógeno, un ritmo circadiano de la planta. Ese ritmo circadiano está generado por un reloj celular cuyos componentes se desconocen y que se ajustaría a cada día al ritmo del día y de la noche. Y también estaría involucrando a los fitoprotectores. Entonces, lo que vimos es que en estos procesos de fotoperiodicidad existe una base química. ¿Sí? La percepción. Hay un estímulo que es físico, pero hay una modificación que es dada por cuestiones moleculares. Y lo que cuando nosotros habíamos visto, quiero pensar con temas anteriores, con respecto a luz, con respecto a la luz. Nosotros habíamos visto el efecto de la luz, bueno, en la señal les dije, el estómago, ¿sí? ¿Recuerdan cuando habíamos considerado el tema de la apertura y cierre de los estomas? Ahí, en ese caso, nosotros habíamos dicho que había una respuesta fisiológica que era posterior a la sensibilidad que tenían los estomas a la luz azul. Entonces, es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de efectos de la luz, pero aquí estamos en respuestas eh, fotomorfogénicas. Fotomorfogénicas, que como les digo, acá ya depende de cantidad de luz.
todas las aclaraciones. Bueno, con lo que empecé, volvemos otra vez, habíamos dicho que los procesos regulados por el citocromo son este que vimos, la fermentación de las semillas y también la floración. Germinación de semillas y floración. Además del alargamiento de los pecíolos y entrenudos, la formación de primordios foliares, la síntesis de clorofilas y antociánicos, el crecimiento de las hojas, la diferenciación de los estomas, la distribución de los fotoasimilados, la formación de tubérculos, ¿sí? También van a ser procesos regulados por el citocromo y que existe variabilidad genética en las respuestas del citocromo. La variabilidad genética también obviamente está determinada, ¿no es cierto? Y además participan distintos fotorreceptores. En cuanto a los aspectos genéticos, se han clonado algunos genes que intervienen en la respuesta fotoperiódica y esa variabilidad en cuanto a la respuesta fue estudiada en mutantes, sobre todo mutantes de Arabidopsis thaliana. Pero se presenta en otros cultivos, como el trigo, sorgo. Bueno, aquí tenemos, yo esto ya lo hace el dato, pero tenemos el experimento, ¿sí? Es un segundito que lo analiza. Bueno, el experimento se había realizado para detectar o para identificar cómo se percibía, cómo se percibía la inducción. Y a lo que se llegó es que el estímulo, el estímulo se encuentra en las hojas. ¿Sí? O sea, se percibe, no es que se percibe, se capta a través de la hoja. Y la respuesta es meristemática. ¿Sí? Entonces, el meristema apical es el que va a experimentar esos cambios celulares que habíamos dicho, esos cambios en los linajes celulares y van a transformarse de meristema apical a un meristema floral que va a originar esta flor. Entonces, eso produce los cambios, ¿no es cierto?, en los patrones de desarrollo y también habíamos dicho que se producen cambios en los patrones metabólicos. ¿Qué son esos patrones metabólicos? Los cambios en los niveles de azúcares, ¿sí?, de citoquininas, de polianginas, que son los que van a llegar al sistema apical y van a permitir toda esta modificación. Bueno, con respecto a, a los tratamientos, o sea, la relación que existe con las hormonas, sabemos que los tratamientos con fibrerelina pueden suplementar o reemplazar el efecto de la luz en las plantas de diagrama. Hay otros ensayos que se hicieron con plantas en las cuales se producía toda sacaban las hojas. Entonces,
Los resultados de experimentos de deconversión que provocan inducción de la floración en algunas especies y el efecto de determinadas combinaciones de donante-receptor en experimentos de injertos han llevado casos a predecir la existencia de inhibidores de la floración, que también podrían ser generados en las hojas y transmitirse al emblemática. Es decir, así como detectamos la presencia de moléculas inhibidoras que viajan desde la hoja al ápice, también también se encontrarían sustancias regresoras. Bueno, acá tenemos. Fíjense, esta es una planta de crisantemo y se produce una defoliación de hojas superiores. Estas sí, florecen en condiciones de día largo. Pero en este caso, condiciones de día corto, ¿sí? Se llega a producir la floración, la apertura y desarrollo completo de la flor. Bueno, son experimentos con injertos. Cuando se hacen injertos, se usa una planta que sirve como pie y otra planta que se va a apoyar, se va a injertar, se va a tomar, no sé, con un pequeño vástago y se va a fijar sobre ese pie y se va a esperar a que se produzcan todas las reconexiones vasculares. Y esos experimentos con injertos se hacían para ver justamente la presencia de sustancias inductoras o inhibidoras de la floración. Con respecto a los tropismos. Los tropismos, habíamos dicho que son movimientos de partes de la planta en respuesta a un determinado estímulo. Se estaría involucrando directamente el tema de los estímulos, si el estímulo es la luz, hablamos de fototropismo, si es la gravedad, es geotropismo. Frente a la temperatura hablamos de termotropismo, frente a gradientes de potencial hídrico, hidrotropismo, pues si se refiere a compuestos químicos, quimiotropismo, y a estímulos mecánicos, los psicotropismos. De aquí, bueno, fototropismo lo hemos visto cuando hablábamos del efecto de las auxinas y de la inclinación del coleóptilo, ¿sí? Entonces, esos cambios así generales, ahora ya vamos a analizar, pero vamos a recordar algunos. Y acá que otro geotropismo, ¿sí? Geotropismo positivo en la raíz, y otro que pudieron haber visto, sí, es el de los sismotropismos. Sismotropismos se desvieron cuando hacemos referencia a ecomorfofisiología, en biología vegetal, ¿sí? Que habíamos visto que existen enredaderas, existen plantas que pueden fijar por sustrato, o sea, se fijan y se van trepando gracias a estos estímulos mecánicos. En el caso de los factores gravedad y luz, actúan de modo diferente. ¿Por qué? Porque la gravedad es constante, la gravedad es continua y
forma. Cambio, esta luz va a variar y va a variar porque la luz varía en todos sus atributos, varía la intensidad, varía la duración, varía la calidad. Entonces, hablamos de fototropismo, de la curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente externo de, de fototropismo positivo, glándulas, dendroces, en órganos reproductores, en tallos, en órganos paredes. Y también en los axillos, en los pedúnculos florales, tallos, de la el fototropismo, ¿sí? Es una respuesta a la luz azul y a la ultravioleta A. Y vamos a encontrar que participan fundamentalmente las fototropinas, que son fotorreceptores con un cromóforo de tipo Gaussian. En el geotropismo hay un crecimiento diferencial, ¿sí? Y es eh, una respuesta a la cosa de la ley. Bueno, con respecto a otro factor otro proceso que es la vernalización. Cuando hablamos de vernalización, estamos haciendo referencia a la capacidad de florecer con su aceleración mediante la utilización de un tratamiento de flores. Es un proceso inductivo que determina una actitud para la floración, pero normalmente se manifiesta bajo condiciones de corto periodo y temperaturas adecuadas. Aquí les voy a destacar bien esta cuestión de floración. Cuando hablamos de vernalización, hablamos de floración. No sé qué libro estaban antes, había escritos al cual recurrían, que hacía referencia a vernalización como capacidad de germinar bajo tratamiento frío. Eso no es así. La vernalización es para floración. Para germinación se emplea otro término que es el término estratificación. Entonces, seguimos con la floración y hablamos de vernalización. Y entonces, decimos que es el proceso por el cual la exposición prolongada a bajas temperaturas promueve la floración. Altas temperaturas revierten la vernalización. Y el requerimiento de vernalización puede ser absoluto o cuantitativo. Decimos que es cuantitativo cuando decimos que tiene la cantidad de horas frío necesarias para florecer. Eso es algo que desde el punto de vista productivo, importante, porque, bueno, ustedes escucharán, bueno, que mal invierno, que a veces es un mal invierno para los productores, fundamentalmente a ver el vid, por ejemplo, ¿sí? El vid, los vegetales, es necesario que existan esta cantidad de horas fríos acumuladas que van a permitir que se produzca esta floración. Y el invierno es benévolo, entonces se va a ver afectado. ¿Por qué? Y por esto se dice que altas temperaturas revierten la vernalización. A ver, en Misiones, yo trabajaba antes con Araucaria angustifolia y eh, lo ponían como un ejemplo de cómo afectaba justamente la disminución de horas frío, estos inviernos
tan suaves que hemos tenido porque no se lograba la producción de semillas. Entonces, lo que me interesaba era justamente la semilla y estaba asociado justamente a la disminución de horas. En este caso, estamos viendo respuestas de gráfica y en arabidopsis. La adquisición de la vernalización también ocurre en la porción apical del vástago. Se puede lograr la floración en tratamientos localizados de enfriamiento y en injerto. Si la porción apical del vástago vernalizado es injertada en un vástago no vernalizado, entonces la planta florece. ¿Sí? Esto otra vez el ensayo con el injerto. Si la porción apical de un vástago no vernalizado es insertada en un vástago vernalizado, la planta no florece. Por eso, este título, que es la adquisición de la vernalización, ocurre en la porción apical del vástago. La vernalización es un proceso epigenético que establece un cambio que perdura a través de divisiones mitóticas en ausencia del estudio. Es un proceso epigenético y por lo tanto no se hereda. Pero el requerimiento de vernalización sí se hereda. Eh, Esto va a ser propio de la especie. En ese proceso de vernalización se producen modificaciones en la acetilación y la metilación de las histonas. Y es por eso que entonces se puede controlar la respuesta génica. ¿Qué son las histonas? Esa es la pregunta. ¿Qué son las histonas? No hay respuesta. No recordamos qué son las histonas. Y ahora, Profe, no se escucha. ahora estoy leyendo un mensaje que me dicen que se escucha muy fácil. Bueno, la pregunta que yo les hacía es qué son las histonas, pero se las hacía antes de mostrarle el gráfico, ahora ya tienen la ayuda. ¿Qué son las histonas? Ahora no van a escuchar porque no voy a contestar, quiero que ustedes contesten alguna idea de qué eran las histonas. Son proteínas que están asociadas al ADN en eucariotas. Sí, muy bien. ¿Te acordás que constituyen? ¿Qué estoy viendo aquí? Nucleosomas, Muy bien, son nucleosomas. ¿Y qué es un nucleosoma? Es la unidad de compactación del ADN. es la unidad de compactación de la cromatina. ¿Sí? Entonces, tenemos este nucleosoma, este es el núcleo nucleosómico y el ADN. ¿Y por qué podemos estar considerando el tema de las histonas?
porque si si estas histonas están regulando la conversación, el empaquetamiento, entonces van a estar controlando la expresión génica, porque sabemos que eh, a- para que se pueda expresar, el ADN tiene que estar laxo, no puede estar empaquetado, no se puede producir la lectura. Entonces, este, eh, esa es la influencia. Es un fenómeno epigenético que establece un cambio que perdura a través de las divisiones mitóticas en ausencia de, los espíritu. La vernalización va a actuar sobre la acepiración y la mitigación de las zonas. Entonces, lo que vamos a encontrar es que si se modifican las histonas, se va a modificar el grado de asociación al ADN, y si se libera el ADN, es posible que se produzca la transcripción. Bueno, eso fue lo más breve que les puedo dar, y después vamos otra vez a ver un poquito. Profe, yo tengo una consulta respecto a las notas del parcial, Sí, bueno. porque me aparece solo la nota de la primera parte y no la de la segunda, entonces tenía la duda de si esa sería la nota final que queda o faltaría promediarla con la de la segunda parte. ¿Quién me hablaba? ¿Quién hablaba? Sí. Eugenia Moneto. Ahora sí bien. Sí, Eugenia, no pusimos nota, no pusimos nota. Sí, después te paso tu nota. Tampoco pusimos los nombres, ¿no? La primera te aparece porque el sistema aparece. Ahora voy a ver cómo te envío. Los que están aprobados son, sí, son los que no, no, sí, te voy a pasar las notas. A ver, espera un poquito que puedo buscar. Ok, profe, gracias. Yo le había sido, lo que pido disculpa es que me había quedado, yo había publicado y miraba a ver si había consulta, y no había, pero no había consulta porque había que ustedes no tenían la lista. Bueno, a ver. Profe, Sí, si puede enviarme la nota a mí también, Belén Galará. sí. Bueno, estoy viendo, están